En este primer video sobre textos narrativos comenzaremos con una pregunta que te hará 7, 8 o 9 veces durante la prueba. ¿Qué tipo de texto es este? Esta pregunta es importante porque al saber qué tipo de texto es, ajustamos nuestras expectativas sobre cómo leerlo. Por ejemplo, si es un texto argumentativo, sabemos que debemos encontrar la tesis, los argumentos que la apoyan, la información que se encuentra dentro del texto. En cambio, si es un texto narrativo, sabemos que nos debemos enfocar en los personajes, la relación entre ellos, qué los motiva, etc. Por lo tanto, esta pregunta es importante, pero no es tan fácil de responder porque la prueba misma no nos dice qué tipo de texto es. Y, además, el DEMRE, en sus publicaciones sobre la prueba de transición, ha enfatizado que estamos ante textos híbridos muchas veces, que tienen elementos narrativos, argumentativos, expositivos, etc. Eso significa que debemos estar alerta ante el tipo de texto ante el cual nos encontramos. Por ejemplo, este texto está escrito por un novelista, Javier Marías. Se refiere a una serie de escritores como Guillermo Cabrera Infante, como Nabokov. Empieza con una anécdota sobre Guillermo Cabrera Infante, y esa primera oración, el escritor Guillermo Cabrera Infante detesta el fútbol, podría perfectamente ser parte de un texto narrativo. De hecho, hay un cuento de Gabriel García Márquez que empieza así: cuando murió don José Montiel, todo el mundo se sintió vengado menos su viuda. Ese tipo de descripción podría salir de un texto narrativo. Sin embargo, este es un texto expositivo. De hecho, encontramos la idea en el segundo párrafo. Es un texto sobre el fútbol y la violencia del fútbol, y utiliza recursos literarios y narraciones para presentar mejor sus argumentos sobre este punto. Veamos ahora este texto. Eric ya pensaba, leía y soñaba en español, pero las letras de las canciones le costaban trabajo. Encontramos un primer personaje aquí, Eric, o una primera persona, no estamos seguros en este momento. Vemos que ya pensaba, leía y soñaba en español, o sea que esta persona probablemente no tiene el español como su lengua materna. Pero las letras de las canciones le costaban trabajo. Durante mucho tiempo estuvo convencido de que una canción decía: te vio nacer una garza en el aire, cuando en realidad decía: te voy a hacer una casa en el aire. Rosa se reía a carcajadas con eso. Aquí encontramos a otra persona, Rosa. Él se había vuelto un experto en malinterpretar canciones para hacerla reír así. El último estribillo sin sentido que lo rondaba era la rumba son palo muerdo, que brotaba de un disco de Ismael Rivera en el equipo de sonido de la casa. Muy bien. Aquí tenemos entonces a una primera persona o un primer personaje que se llama Eric, y tenemos a otra persona o personaje que se llama Rosa. En este momento no podemos estar seguros de si es un texto narrativo o si, como en el texto anterior, es un texto que utiliza recursos narrativos, recursos literarios, para contar algo sobre otro tema. Pero ya estamos convencidos de que aquí está una primera persona. Sabemos bastante sobre esa primera persona. Sabemos que su lenguaje nativo no es el español. Sabemos que malinterpreta canciones cuando las recuerda. Sabemos que eso hace reír a otra persona que se llama Rosa. Y sabemos que a él le gusta hacer eso para complacerla. Le gusta malinterpretar canciones para hacerla reír así. Rosa vemos que se ríe, y no solo se ríe, sino que se ríe a carcajadas. Por lo tanto, ya la podemos imaginar como una persona alegre, expresivamente alegre, una persona entusiasta, una persona que es capaz de permitirse este tipo de risa. Si seguimos leyendo, recordamos este estribillo que aparece aquí, que puede parecer algo incidental, algo marginal dentro del cuento, dentro del texto, pero notamos que es a la vez el título del texto. Por lo tanto, debe ser importante de cierta manera. Debemos tenerlo presente porque quizás en algún momento vuelva a aparecer y lo debemos recordar. Seguimos con el párrafo segundo. Donde el oído no le fallaba era en la selva. Allí no necesitaba ni inglés ni español. Aquí vemos la referencia al inglés, y aunque no nos lo dice con una inferencia ligera, vemos que el inglés es posiblemente el lenguaje nativo de Eric. Allí, es decir, en la selva, un mono aullador era un mono aullador, y el viento del Pacífico agitando los icacos era eso y solo eso. Tenemos la selva, tenemos el Pacífico. Esto se debe desarrollar en algún lugar entre la selva y el viento del Pacífico. Este es, por lo tanto, el ambiente. Aquí encontramos una descripción de dónde se desarrolla este texto. Y el hecho de que continuemos leyendo la narración
probablemente nos confirma que este es un texto narrativo y no un texto expositivo. En un texto expositivo hoy en día es muy común empezar con una narración, pero no es tan común que el texto continúe con la narración de esta manera durante párrafos consecutivos. Y si este fuera un texto expositivo, probablemente ya estaríamos viendo cuál es el punto, cuál es la tesis a la que nos quiere llevar el texto. En este caso, vemos a Eric, vemos a Rosa, pero el texto se enfoca en ellos dos. Ya los podemos ver como protagonistas o personajes del texto y no solamente como personas reales que un texto expositivo está utilizando para comunicarnos algo. Muy importante entonces identificar a los personajes. Si ya sabemos que este es un texto narrativo, nos debemos enfocar mucho en ellos. Podemos utilizar una convención como P1 o P2, por ejemplo, para referirnos a ellos. Podemos ponerlo como notas marginales aquí. Utilizamos E y R. Y cuando volvamos a encontrar descripciones de Eric y de Rosa, podemos volver a escribir las letras. Por ejemplo, aquí dice que Eric observaba la selva desde la puerta de la casa. Esto es importante porque para la prueba el tema de los personajes es muy significativo. Muchas preguntas se relacionan con eso. De hecho, si vamos al temario, vamos a encontrar que los primeros dos temas son el o los conflictos de la historia y el más largo de los temas, la relación entre los personajes, sus acciones, motivaciones, convicciones, dilemas, qué dicen, cómo son, qué se dice de ellos. Este tema es el más largo del temario sobre los textos narrativos y precisamente es de los más importantes para la prueba. Cuando estemos ante un texto narrativo es muy significativo, muy valioso empezar a caracterizar a los personajes, imaginarnos qué vemos que dicen sobre ellos, qué dicen, qué callan, qué cosas hacen para revelar su carácter. Eso es muy importante. También es muy importante ver los conflictos de la historia que muchas veces se desarrollan entre los personajes. Así que si ya tenemos más de un personaje, ya podemos establecer quizás el conflicto entre ellos. Y esto para la prueba es muy importante. Varias preguntas vienen sobre los personajes y sobre los conflictos. El ambiente también es importante. Muchas veces el ambiente es una proyección de los personajes o una proyección del conflicto. Muchas veces encontramos representado en el ambiente lo que el personaje busca hacer o lo que le impide al personaje hacer lo que quiere. En este caso ya sabemos que estamos en la selva, que estamos ante el viento del Pacífico, encontramos elementos específicos como monos. Así que ya nos podemos imaginar el mono que aúlla y podemos imaginarnos los icacos. Tal vez no reconocemos qué es un icaco, pero por la manera en que lo presentan, como que el viento del Pacífico los agita, ya podemos imaginarnos que son algún tipo de plantas que encontramos cerca del mar. Tenemos entonces un personaje cada vez mejor caracterizado, que es Eric, y un personaje que no ha aparecido de manera activa, pero ya podemos incluso hablar de ella por su entusiasmo, y se trata de Rosa. De esta manera nos vamos enfocando en aquellos aspectos que son más importantes para la prueba dentro de un texto narrativo. La relación entre los personajes, qué pasa con ellos. Si no tenemos la posibilidad de escribir como hicimos en este momento, por ejemplo, las notas marginales de E, R, A, E, etc. Por lo menos guardemos un mapa mental del texto. Recordemos dónde aparece un personaje por primera vez. Recordemos dónde se dice algo significativo sobre un personaje, para que cuando tengamos que responder preguntas, tengamos esa evidencia a la mano y podamos contrastar nuestras intuiciones o nuestras impresiones con los elementos del texto donde está la clave para responder. Y otro elemento importante es identificar la relación de un fragmento de la obra con el total. Este es otro elemento que encontramos una y otra vez en la prueba, en el que tenemos que ver cómo encaja un párrafo dentro del texto en general. Así que ese mapa mental que vamos formando nos ayuda con estos 3 primeros temas del temario, que son quizás los más importantes dentro de la prueba.